David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puta madre, tío. Muchas gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de pasar el ratillo contigo. Y yo también, y me hace muchísima ilusión tener aquí al, como ya le han bautizado por Subtax, al señor Mr. Ventas. Ya dije, El, el killer el killer de los suscriptores. total, eso de Kirill lo aprendí de ti. Justamente lo estábamos hablando antes de que le dieras al grabar, ¿no? Comercial igual killer, ¿no? Dice, no, los comerciales, una vez hablando tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Dijiste, no, sí. los comerciales son como los killers, tal. Y me sentí como súper identificado en mi rol que tenía antes, ¿no? Que Sí, trabajaba sí. de vendedor en un SaaS, como sabes. O sea, al final un comercial es como un asesino en serie, se escoge un objetivo y hasta que no lo mata, En no plan te- Hitman, ¿sí? Exacto, exacto. Total, total, tienes razón. Bueno, oye, pues nada, hemos venido aquí a hablar un poquito de mentalidad emprendedora, más de Ujú. que cómo expliques tú cómo funcionas en el tema de SAPTAS, que es a lo que te has especializado ahora. Sí. David, por lo que no lo conozcáis, muchos sé que lo conocéis, pero para lo que no los conozcáis, tiene una newsletter diaria y un podcast diario, son las dos Ujú. cositas, en Substack, que te lo envía a través de Substack, y se ha especializado en esa plataforma y es el megamaster de Substack en español ahora Ujú. mismo. No digas eso que la gente se lo va a creer. La gente se lo va a creer, tío. O sea, Pues yo. que se lo crea, porque gracias a ti yo he lanzado el Substack, he lanzado el eh, podcast Eso es y verdad. y hemos lanzado por mi parte, yo creo que con mucho éxito. Con mucho éxito te iba a decir, joder. En una Eh, semana y nada, en una semana y algo metiste 100 personas ahí dentro, si no me equivoco, sí, ¿no? sí, sí, Una sí, semana y un sí. poco más, a lo mejor. Sí, sí, Partiendo de sí, cero. en 2 semanitas casi 100 personas, a día de hoy tengo 120 y 2 semanas. pico, Ujú. 120 y pico, que no está mal, para ir creciendo y bueno, porque eso es lo que menos me preocupa, pero que gracias a ti de 0 a 100, vamos, esto es más rápido que un Ferrari. Sí, total. Bueno, te digo, o sea, yo, mi gran movimiento para convertirme en experto en Substack, que ya digo que no soy experto en Substack, ni soy experto en nada, mi gran movimiento fue tener el coraje y la buena suerte de coger y decir, pues voy a cambiarle el nombre a mi newsletter y voy a apostar por esto y voy a poner crecer en Substack con dos, lo que sea. Y así fue, ¿no? Fue una chorrada. O sea, yo empecé en Substack hace 6 meses, en realidad, Gaby. O sea, entré hace Ujú. 2 años, como mucha gente, ¿no? Que nos abrimos una cuenta en el 2000. Yo me la abrí en el 2022, a ver, 22 o 23. Y no había nadie allí, salvo los típicos americanos que están en todos lados. Y lo dejé, ¿no? Pero volví a Substack hace 6 meses o por ahí, siguiendo la estela de mi hermano, que es, Ujú. quien no lo conozca, Samuel Domínguez de Miradero, que también está en Substack. Y porque vi que estaba creciendo bien, que hay una comunidad que te cagas, porque el rollo de la newsletter y el emprendimiento digital, como sabes tú también, es solitario que te cagas a veces, ¿sabes? Entonces, Claro. el mandar un email al día, muchas personas como que ven a, yo qué sé, a los típicos, ¿no? A Isra, a Luis Monge, al otro que tiene una newsletter, y se quedan con eso, con qué guay que puedes mandar un email desde tu casa y ese es tu trabajo, ¿no? Y eso tiene muchos peros. Y es que si no gestionas bien tu entorno, y eso nos pasa mucho a los emprendedores digitales, ¿no? Terminas petando porque no tienes contacto, primero en la calle, que hay que salir, ¿no? Y segundo, en el digital, ¿no? Mandar un email desde un MailerLite es meterte en MailerLite, escribir MailerLite, escribir el email, darle a enviar y tienes cero o nada, salvo la gente que te escriba al otro lado, que guay tu email o lo que sea. Claro. Y en Substack me di cuenta que estaba formándose una comunidad de la hostia por mi hermano que estaba allí y dije, coño, tengo que probarlo. Y eso fue hace 6 meses. Volví y en 3 años y medio de newsletter diaria, que es lo que llevo escribiendo, había llegado a 600 suscriptores. Por eso de llegar a 700, caer a 400, llegar otra vez, volver a caer, no sé cuánto, pam, pam, pam. Y ahora que llevo 6 meses en Substack, me dio más de 600. O sea, en 3 años con 5, 600. En 6 meses, 600. O sea, duplicar la newsletter metiendo un correo más al día que es un audio, Ujú. en 6 meses en lugar de en 3 años y medio, ¿no? Entonces dije, hostia, he encontrado una fórmula para que esto crezca. Ya sé crear comunidades porque tú sabes que tú has estado en Mastery Weeks y tal, ¿no? Que es como mi comunidad estrella, ¿no?
Ujú. Está ahí congelada, no eliminada. Estamos ahí Eh, esperando. Nos tienes ahí colgado como patas de carne en Tío, nevera de. te lo digo desde el corazón, o sea, no sabes lo que me duele y me afecta a veces, decir, joder, no puedo hacer esto porque el otro día lo estaba hablando con alguien y digo, tío, máster y me viene a la cabeza perfectamente. Pero algo dentro de mí, que será mi emprendedor que está aquí, el bueno, me dice, no es el momento, entonces no es el momento. Pero como ya hice tuve a Mastery Weeks, que era para quien no lo sepa, una comunidad online muy top, con gente muy top dentro, como Gaby y otros tantos que son una pareja. Ahí aprendí cosas, 3 años y pico lanzando emails pues otras, y Substack como que me ha cuadrado la receta para todo lo que sabía de antes, meterlo aquí y ver que las cosas fluyen, que las cosas crecen, que puedo aportar a otros, que tal. Y estoy todo muy happy, muy contento. Pues pero entonces te vamos a cambiar el nombre a Killer de Substacks, porque si en 6 meses has conseguido lo mismo que en 3 años y medio con lo otro, Sí, tío. está Sí, tío. claro que. Claro, pero también, o sea, Substack lo hace muy, muy bien, tío. Pero yo también lo hice muy mal al principio, ¿eh? Muy, muy Ujú, mal. Muy mal. De hecho, regalo un truco en el que tú no estás cayendo, pero para quien lo escuche por sí le vale, que muchos que empezamos siguiendo la estela de otros tipo... Yo, por ejemplo, empecé mi newsletter siguiendo a Luis Monge. Yo empecé ujú. a leerlo en el 2019, que lo revisé hace no mucho, cuál fue mi primer correo que recibí de él, 2019. Y en el 2021 lancé mi propia newsletter después de casi pues, 2 años o un año y algo leyendo a este hombre, ¿no? Y, y lo lancé y me obsesioné, como nos pasa a muchos cuando empezamos, y a algunos creadores que los veo y digo, la están cagando, pero tendrán que darse cuenta ellos. Me obsesioné con escribir mejores emails, ¿no? Ujú. Decir, no, no, yo tengo que escribir mejores emails. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos? Que terminamos convirtiéndonos en copias de otros, ¿no? En copia de Claro. Luis, en copia de Isra, porque dice, coño, pero no es por... Hay gente que se ríe de esto, ¿no? Pero nos pasa sin darnos cuenta. O sea, yo he sido una copia de Luis mucho tiempo. Después fui una copia de Ben Settle mucho tiempo. Ujú. Pero no porque no tenga personalidad, sino porque al final aprendes de uno y te quedas en No, y eso. porque ellos tienen una fórmula que funciona y la copias, ¿no? Al final, que es como que al final es como se aprende en la emprendeduría. O sea, al final tú coges una cosa, Mm, ves que funciona, Total. oye, me gusta esto, quiero hacer esto, Ujú. ¿cómo es la mejor forma de empezar? Copiando. Que al final es lo que Sí, sí, hacen sí. los chinos con todo lo que venden. Copian una cosa y Sí, la sí. mejoran. El tema está en que Ujú. tú llegas hasta el punto de decir, hostia, tiene que tener un puntito más, voy a Sí, sí. mejorarlo para dejar de ser Ujú. una copia de. Pero yo creo que al principio todos somos copias de alguien. Y no es malo, y no es malo como tú dices, ¿eh? No, correcto, yo creo que es bueno porque al final es malo si sigues Ujú. siendo copia Sí, toda sí, tu vida y sigues sí, sí. intentando meterte allí en ese Ujú. sector copiando a otro. Sí, Lógicamente la gente se va a quedar con el original. sí, Pero sí. si tú consigues pivotar o mutar dándole tu personalidad, yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Estoy de acuerdo 100% contigo. De hecho, me acuerdo que a Luis justamente le escribí, yo digo Luis como si fuera mi colega, pero no es colega mío. A Luis Monge, yo no lo conozco. Le escribí un email 3 días antes de lanzar mi newsletter y le dije, Luis, que sepas que voy a copiarme de tu método. Muchas gracias, no están, te voy a ganar. Muchas gracias, me voy a copiar de lanzar mi newsletter y me voy a copiar de cómo vas a ir. Y que me respondió diciendo, claro, cópiate y para adelante, una cosa así, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente. O sea, Ujú. que es lo que tú dices, ¿no? De hecho, hoy justo envié un mail a los VIPs, si te habrá llegado, explicando cómo estoy creando el chat VIP de Substack, o sea, la comunidad, ¿no? Diciendo, mira, Lo he esto se... leído, lo he leído. Exacto, y una de las cosas que digo es, cógelo si quieres y llévatelo a tu propio... cualquier idea que veas aquí, puedes cogerla y utilizarla. Digo, si me nombras o no, eso ya es cuestión tuya, porque yo sí intento nombrar siempre estoy nombrando a los mismos. Luis, Abenset, la Russell Branson, a toda la gente. A tus referentes, básicamente. Sí, porque al final les debo mucho eh, y porque no me avergüenza tampoco, ¿no? O sea, al principio me acuerdo, igual cuando, te lo digo por casos míos personales, ¿eh? Igual cuando no tienes las cosas tan claras, parece como que tienes que convertirte en un experto, presentarte como un experto y comentar tus referencias o tu bibliografía como que te deslegitimiza, pero Ujú. creo que es al revés, ¿no? O sea, que presumas de quiénes has aprendido es súper valioso, ¿no? Y justamente esto, como te digo, me centré mucho en
mejorar el copy, voy a decir, ¿no? Y me olvidé, por esto lo de meter gente, y me olvidé de la parte de meter gente en la lista. Porque es una mentira o un error o una falacia que muchos creen, ¿no? Que cuando escriba mejores emails voy a ganar más suscriptores. Y eso no es así en absoluto. O sea, puede ser tal y como lo he visto y demostrado en Substack, ¿no? De hecho, ahora escribo peores emails, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia, he ido a peor y creo Estoy y creo, degenerando a marcha forzada. y creo que voy a seguir cayendo, Gaby. O sea, si tú ves mis emails del principio del 2021 en adelante, mis dos tal, eran una bomba. Los leo ahora y digo, tío, yo escribí esto. Y ahora son como más planillos, más tal, porque me he dado cuenta de que mi juego no lo gano siendo copy, porque yo no soy copy, sino lo gano en otro abanico de cosas. Y una de las cosas que hice fue decir, darme cuenta de mm, crear buenos emails es sacar un 5, pero meter gente, o sea, es condición obligatoria, que sean buenos, ya está. Ujú. Pero si tú haces un grandísimo email, lo que puede pasar es que alguien lo recomiende, que salgas en no sé dónde y veas un chute de entrada de suscriptores, pero luego caes a plomo, porque no puedes crear una estrategia de nada haciendo así y esperando que alguien te recomiende o que Claro. en tal sitio. Entonces, mi gran cambio fue, uno, entrar en Substack para empezar a meter suscriptores. Por eso tú acertaste a la primera, entrando en Substack de cero, con el podcast, con todo y tal. A efectos meter gente allí, creo. Pero aparte, es decir, elegir la plataforma, Substack te ayuda, pero aparte tener algo que haría desde el principio, si volviera a empezar, tener un espacio de decir, vale, hay una parte de escribir emails y hay otra parte de promoción, de dejarme ver, de hacer cosas, de hacer marketing, de tal, ¿no? Siempre lo probé y he hecho de todo, o sea, anuncios, colaboraciones, charlas, de pago, no pago, mil cosas, ¿no? Pero nunca Ujú. como, siempre como un, mierda, tengo que hacer esto porque tengo que hacer. Pero no como una cosa que fuera core de lo que estaba haciendo, sino como una obligación. En plan, como el zapatero que tiene que poner anuncios en donde sea y le Sí, toca. sí, ¿no? Como el empresario que tiene que llevar las cuentas de su empresa y tiene que hacer contabilidad por narices. Exacto, exacto, exacto. Y dice, coño, pues es una putada, ¿no? Entonces, ¿será una putada o no la será? Pero para mí, el problema fue que no me di cuenta que era tan vital en el juego y pensaba que mi juego estaba en escribir mejores emails. Y al final mi juego, el mío, estaba distribuido en varias cosas. Una, en meter más gente en la lista. Otra, en tener unos emails que sean buenos, pero que tampoco te vuelvas loco, porque al final me dedicaba demasiado tiempo, muchísimas historias, y no soy la persona. O sea, Ujú. hay otras personas que sí pueden lucirse ahí, pero yo no. Y no pasa nada. Y al final es descubrir lo que le funciona a cada uno. Claro. No, pero aparte yo creo que también es una cosa muy importante lo que estás diciendo porque al final, si no tienes audiencia, por mucho que escribas, ¿a quién le va a llegar lo que dices? Yo creo que lo de aumentar tu lista de suscriptores es vital, básicamente porque ya que escribes o ya que intentas dar valor y aportar a la gente, si no hay gente a la que aportar, poco Sí, sentido tiene el ponerse a escribir. totalmente. Y esto me viene a la cabeza, ya que tú y yo estamos en Substack, el drama el autodrama que se ha montado, por desgracia, muchos escritores, ¿no? De centrarse en su escritura y está muy bien, y de alguna manera, esto que no se enfade nadie conmigo, porque últimamente me estoy metiendo en jardines que me busco, me busco problemas, pero no quiero, soy un tío súper David, tranquilo, el follonero. que no, tío, que soy suave, tú me conoces en persona y todo, soy un tío tranquilo. Pero es eso, ¿no? Hay como algunos perfiles, como los escritores, por ejemplo, han comprado la idea que alguien les ha metido en la cabeza, porque esa idea no es de ellos, que deben centrarse solamente en su técnica y olvidarse de la parte de negocio. Y eso es lo único que consigue si eres escritor y te gusta escribir libros, lo que tú acabas de decir, que no te lea nadie. Claro. Entonces, está bien la parte técnica, porque alguno puede que coja y dice, claro, David le da igual escribir buenos emails o no, porque él ha dicho que no quiere ser copy, entonces a él le da lo mismo y él es un empresario, ¿no? Pero yo soy escritor y yo soy diferente, porque yo, el arte, porque la literatura, no sé cuánto. Mi hermano es escritor y sé 100% de qué va ese sentimiento, ¿no? Pero lo que digo es que seas escritor, seas zapatero, seas psicólogo, dentista o tengas una empresa, hay una parte que es técnica y hay otra parte que es encargarte del negocio. Y tú si escribes en Substack, por ejemplo,
tienes un negocio, en mi opinión, y aunque no monetices, y si te centras solamente en escribir, pero te olvidas de la otra parte, de la parte killer, como tú y yo decimos, ¿no? La parte de cómo cojo este libro y se lo pongo en las manos a alguien, si no haces eso, estás haciendo la mitad del juego y todo lo que tú Claro, podrías darle a otras personas, todo lo que está dentro de ti, como tú dices, para que llegue a esa gente, no va a llegar. Porque alguien te dijo un día que tu rol era escribir, que posiblemente, eso el otro día lo estaba dando vuelta, Gaby, perdona el monologazo. no, no, no. Eh, Me parece estaba, súper interesante. Bueno, no hago nada. lo estaba pensando el otro día, digo, porque lo del tema de los escritores me toca de cerca porque lo veo en Substack, ¿no? De gente que demoniza el negocio, demoniza el vender libros, demoniza el dinero, demoniza tal. Y digo, primero, no puedes tener algo que no quieres tener. Entonces te estás condenando a tener problemas de dinero si rechazas el dinero. Claro. Eh, y por otro lado, invitaría, que estaba pensando yo solo esto, ¿no? Invitaría a la gente que crea, que tenga ese tipo de creencias, que piense quién le ha metido eso en la cabeza. Y una manera de encontrarlo es seguir el rastro del dinero, como hacen los periodistas. Es decir, quién gana dinero con que yo crea esto, ¿no? Claro. Ahí ves una industria gigantesca en la que no quiero meterme porque al final voy a terminar quemado por todos lados, que hay muchas personas ahí fuera que le interesan que tú no seas capaz de generar tus propios ingresos para que pases por una maquinaria antigua y anacrónica en la que otras personas ganan dinero a tu costa. Entonces, mi gran propuesta para escritores, quien la quiera, es, que creo que estás de acuerdo conmigo, Gaby, ser autosuficiente, seguramente, Sí, 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 sí. poder ser Totalmente. hábil, bueno, ser hábil para poder buscar tu propio camino y si te llega ayuda externa, aprovecharla, pero no depender de eso, porque si no, otro te toca la flauta y tú bailas lo que te ponga. Correcto. Y que ayuda externa ahí a patadas. Porque yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente y lo sabes porque lo comento siempre que puedo, yo me he apalancado para lanzar este proyecto en ti. Así que básicamente aquí mi palanca ha sido tú. Tú me has ayudado con el lanzamiento de podcast, con la configuración de SATAS, con todo. O sea, al final para mí ha sido una palanca brutal. O sea, si hubiera tenido que hacer esto desde cero, estaría ahora lanzando newsletters, lanzando podcast con 3 suscriptores. Total, Con tres total, suscriptores y sin que nadie me leyera. O sea, al final es que dices, totalmente. claro, por eso digo que las herramientas están, Sí, simplemente sí. la gente, es el tema de lo que hablamos, de lo que comento muchas veces, de la mentalidad de emprendedor, ostras, vamos a sacar frases manidas, de si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, pero es que son verdad, o sea, es que al final estas frases parecen muy de tacitas de desayuno, pero es que tienen su parte de verdad. Entonces tienes que coger esa parte buena. Oye, si hay alguien que ya sabe hacer esto, coño, no te líes tú y te pases 4 meses averiguando cómo funciona esto cuando hay un tío que en Sí, sí, 5 minutos te lo va a explicar. Y no solo te lo va a explicar, sino que te lo va a poner en marcha. sí, Al sí, final, yo totalmente. creo que ahí está el poder de la comunidad. Como tú dices, que al Ujú. final, estás al final no deja de ser una comunidad de escritores. Sí, sí, Y lo que hay que total. sacarles el jugo a través de eso y a través de gente como tú, que sabe cómo funciona, que ha encontrado su método y que tú Ujú. puedes replicar ese método. Sí, sí, Así que amigos, crecer en Sapta, suscribíos, apuntaros total, a todo lo que lance este hombre. total, sí, 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 pero, o sea, 100% y te sigo 100%, pero que lo hagan, que lo vaya a hacer como con la mentalidad tuya, o sea, tú lo ves súper claro porque eres empresario, ¿sabes? Es decir, yo invierto en este tío, que él ya ha recorrido el camino antes que yo, recibo un retorno que es mayor que la inversión que hago, ¿no? Porque eso al final Ujú. es lo que ha pasado, ¿no? Dice, vale, pues le pago X, me echo una mano y tal. Pero no lo haces desde el retorno con una idea de inversión, ¿no? Lo que digo a la gente es que tenga cuidado el meterse en posiciones en las que alguien tiene que venir a rescatar, ¿no? Es No, decir, claro. en realidad el ejemplo de antes lo voy a decir claro, aunque esto me pueda pegar un tiro en el pie. Me refiero a un escritor, por ejemplo, que no tenga que esperar a que una editorial venga a decirle que su trabajo es valioso para publicarlo, sino que aprenda a llevarlo al mercado y si luego quiere apoyarse en las editoriales, como tú te apoyas en mí, pero sin sentirse que ellos no valen para eso, o que no está, o que no, Correcto. ese no es su camino, entonces que se apoyen y crezcan más rápido. Pero lo que digo es eso, que no se bloqueen en una situación de no, es que mi rol es este y tengo que esperar a que venga alguien a rescatarme y a llevarme. No, no. Intenta llegar tú. Si ves a otras personas que te pueden ayudar, súmate, pero de esa manera, de manera
empresaria, emprendedora, ¿no? Pero no desde la carencia del miedo, es que no, es que yo soy un pobrecito, porque esa es la mentira que les has metido en la cabeza. Correcto. Y en todas las industrias hay de eso, ¿eh? De tú no Sí, sí, puedes y sí, tú sí, no puedes. no, en todos lados. En la parte del emprendimiento físico pasa exactamente lo mismo. Al final es toda una suma de riesgos Ujú, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mundo de las inversiones. Al final, el buen inversor no es el que no toma riesgos, sino el que controla esos riesgos y ujú, hace y se apalanca a través de la gente y de los conocimientos y de las herramientas que tiene para que ese riesgo sea el mínimo, porque riesgo hay siempre. Riesgo ujú. cuando tú emprendes, riesgo cuando inviertes, riesgo cuando haces algo, riesgo cuando tienes un hijo, te pueden pasar 1.000 millones de cosas. Pero al final se trata de que tú tengas controlado todo lo máximo posible para que ese riesgo reducirlo al mínimo. O sea, que no hay nada que sea inversión riesgo cero. Eso no existe. Total. ¿Y, Que co- ese es y el, cómo? ese es el miedo que tiene mucha gente, perdona, que se Ah, queda sentado en el sofá de su casa y no hace nada porque, hostia, es que me da miedo porque... ¿Y sí? Pero claro, que el y sí es que ¿y si no? total. Y lo hablábamos antes de darle al rec y te pregunto, ¿y cómo gestionas el riesgo en lo físico? ¿No? Porque en lo digital, yo lo veo, que lo estábamos hablando antes de darle al rec, ¿no? En lo digital no es que sea más fácil, pero sí, comparado con lo físico, en mi opinión, ¿no? Yo Sí, puedo no, no, arriesgarme y tal, pero yo te corroboro al 100 por mil, al 1000 por mil, al millón por millón, que es mucho más fácil emprender en digital que en físico, pero mucho más fácil, totalmente. pero Y, y, mucho el, más re- fácil. y cómo es eso, tío. O sea, cómo gestionas ese riesgo, cómo mantienes la cabecita, con qué haces, tío. Al final es perder el miedo, es lo que te digo, tienes tus riesgos controlados, al final no puedes, cuando tú montas algo físico, necesitas una cierta inversión. Sí que es verdad que puedes empezar de cero, yo empecé con 0 euros, mentira, con 3.005 euros, que es lo que te pedían para montar una Más SL. L, ¿no? Pero claro, esos 3.005 euros tienen truquillo porque tú los puedes pedir, los puedes devolver al momento, porque Sí, sí, simplemente sirven para que te den el papelito. sí, sí, perfecto. Después los puedes devolver. Pero lo que sí que tienes que valorar es, vale, yo voy a hacer una inversión, me voy a arriesgar, es como todo en la vida, o sea, estoy dispuesto a perder ese dinero y a trabajar por recuperarlo y a cuánto voy a poder aguantar sin generar beneficios, cubriendo gastos, no cubriendo gastos, cuánto colchón tengo. O sea, al final, en físico, tú controlas el riesgo en base a lo que tú ya tienes o lo que tú ya consigas. Si consigues un préstamo, pues sabes que tienes ese préstamo de colchón. Como te lo pulas y no puedas pagarlo, se te ha muerto la empresa, lógicamente. El riesgo es muy diferente, es mucho mayor, yo creo, en físico que en digital, pero es lo mismo. O sea, al final, ¿cómo empecé yo? No lo pensé. O sea, tengo esto, creo en mi proyecto, tiro para adelante. ¿Este dinero lo puedo perder? Sí. Si lo pierdo, ¿qué puede pasar? Que me cierre la empresa, ¿vale? Pero hasta aquí. Porque no me endeudo, o sea, no pedí un Sí, sí. préstamo, o sea, no perdí la cabeza, sino perdí un préstamo de 100.000 euros sin saber que iba a poder pagarlo. O sea, ahí es donde está el error que comete mucha gente que empieza en físico o muchas de estas startups que buscan financiación y al final no salen adelante, o sea, el 80% de las startups quiebran. Claro. Quiebran porque se basan en ideas muy utópicas. Al final, llevar eso a la práctica es muy complicado, necesita muchísima financiación. Que también en eso se basa también el mundo de la inversión, que al final los inversores miran qué riesgo les lleva eso y se pueden permitir ese riesgo o no. Al final ellos, un inversor que invierte en startups no invierte en una, invierte en 400. Entonces, con que le vayan bien tres, pega el pelotazo. Pero él ya tiene ese colchón detrás. La gente que empieza de cero, aquí el problema es para la gente que empieza de cero. Empezar en digital de cero lo puedes hacer con 0 euros. Hay muchas herramientas gratuitas. Ujú, Hay muchas herramientas gratuitas y lo único que vas a perder es tu tiempo. Al final, ujú. emprender en digital es tan fácil como no dejar tu trabajo y dormir menos, por ejemplo. Le echo más horas después del trabajo, duermo menos horas, me voy a dormir más tarde, me levanto más temprano, hago eso que quiero hacer en digital, después me voy a mi trabajo. Yo tengo detrás un colchoncito y cuando veo que el digital ya me va funcionando y va mucho mejor que ese colchoncito que tengo detrás, ahí es cuando debes dejar tu trabajo. Pero esa gente se le la manta a la cabeza, no, no, lo dejo todo y me tiro por esto. No, chato, no, chato. No, chato, a ver, sí, que se puede, nada, que se puede No, y fue, hacer. ma- fue, fue fatal, ¿eh? Yo no lo hagan. Hagan lo que dice Gaby. No, no, pero que se puede hacer, pero al Sí, final, sí. al final corres un riesgo muy grande y a Ajá. eso es a lo que me refiero. O sea, cuando hablamos de riesgo me refiero a eso. O sea, si tú puedes arriesgar a montar un negocio en digital teniendo ya un trabajo, sí, puedes. ¿Por qué? Porque
tienes que tener prioridades. Oye, pues voy a dejar de salir con mis amigos durante 3 meses, voy a dejar de salir a comer fuera, voy a ahorrar un dinerito porque sí, puedo empezar de cero, pero si le meto este dinerito haciendo ads, haciendo no sé qué, haciendo cuánto, voy a tener una palanca que me va a empujar un poquito más para arriba. Y con todo eso te puedes dar un empujoncito para validar tu idea de si eso funciona o no funciona. Pero tienes tu colchón detrás, tienes tu barrera de seguridad, que es tu trabajo físico, en el que tú estás tus 8 horitas y tú tienes un sueldo a final de mes. Otra cosa es la gente que no tiene otra cosa porque no le contratan, entonces ya me arriesgo, me tiro, pero eso ya es otro tema. Sí, Pero cuando hablamos de calcular riesgos, yo creo que la cosa va por ahí. sí, Y sí. tú tienes experiencia en eso, o sea, tú te liaste con toda la cabeza, te montaste 4 negocios a la vez ahí, lo perdiste todo y tuviste que empezar de cero. Que Total, imagínate. sí, pero todas esas historias yo creo que son las que a mí me gustan porque una de las cosas que odio es hablar de fracaso. Yo creo que no hay fracasos, hay aprendizajes. Entonces yo he tenido éxitos, pero he tenido muchísimos, muchísimos aprendizajes. Y de esos aprendizajes, que son lo que la gente llama fracaso, fracaso es cuando te rindes. Para mí un fracaso es, hago esto, me rindo, me voy al sofá, me doy por muerto y ya no hago nada más y me quedo como un vegetal. O sea, desde aquí, para mí es cuando ahí sí que ha fracasado. Pero si tú te levantas de ese fracaso, para mí es un aprendizaje. Hostia, he hecho esto mal, a mí me gusta esto, yo quiero seguir por aquí, ¿qué he hecho mal? ¿Qué aprendo? ¿Cómo lo pivoto? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo lo muevo? ¿Qué cambio? Para poder conseguir llegar al objetivo, si no es por esta carretera, por esta de aquí. Que al Qué final es bueno. lo que te pasó a ti cuando tú... Explícanos un poquito cómo fue esa época de... Porque me interesa a mí esos aprendizajes que tienes tú Me de di, lo que te pasó ahí. Explica un poquito aquí a la gente cómo te diste de bruces con la realidad. me di una hostia legendaria, sí, total. O sea, yo lo que hice fue hacer justamente lo que tú acabas de... O sea, justamente lo contrario a lo que tú has dicho que se debe, que se debe hacer, ¿no? O sea, me dejé llevar por algo que he comentado otras veces también, y a ti te seguro que también. Y muchas veces me pregunta, ¿por qué emprendiste? Y digo, pues emprendí porque ya no tenía más remedio que hacerlo. Pero no desde la necesidad, sino desde la pasión y el corazón, ¿no? Pero hay una cosa importante que al corazón he aprendido, después de mi gran aprendizaje, que al corazón debe acompañarlo la cabeza. Porque si Siempre, no, claro, siempre. pero al principio, como me dijo mi jefe una vez antes de emprender, mi ex jefe antes de emprender, que después me dio cuenta que era verdad, nadie escarmienta en cabeza ajena. Porque él me dijo, en plan, hazlo con calma, tal, no sé cuánto, pasó un kilo. Y dicho y hecho, dicho y hecho, Te pegaste la hostia. dicho y hecho, me di la hostia que me había previsto que daría, porque claro, él también era un empresario con muchos años de experiencia como tú, y claro, me ve venir de lejos. O sea, yo le cuento lo que quiero hacer y dice, vale, puede ser, pero hay un gran abanico de probabilidades de que las cosas te salgan mal. Entonces, le di un par de consejos y le dije, sí, sí, vale, ok, pero lo voy a hacer. Pues vale, pues sé libre y sé feliz. Y el gran aprendizaje fue gracias a Dios, que no tenía nada atrás, ¿sabes? O sea, lo que tú dices, no monté ninguna estructura de nada, no tenía una tienda, no tenía algo, no tenía una oficina, no tenía empleado, no tenía nada, sino lo que tenía era mucha ambición y poco foco. Y eso Ujú. significa muchos proyectos a la vez, ¿no? Porque como tú dices, la barrera de entrada en ciertos proyectos online es tan inexistente y cuando sales de estar metido en una caja, tienes tantas ganas de hacer cosas que si no te amarras las manitas terminas haciendo todo a la vez, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía mi negocio de coaching, tenía un negocio de bolsos de lujo, tenía un negocio de... Hacia páginas web, lo que me pillaba, ¿no? Funnels, un montón de historias, con un montón de marcas a la vez, con un montón de tal, en LinkedIn con 4 founders uno detrás de otro, todos que empezaron en la misma fecha, ¿sabes? Cosas así que ahora veo y digo, wow, ¿no? Y claro, en aquel momento tenía el mismo tiempo que tengo ahora, pero con 4 o 5 proyectos a los que tenía que ir regando, pues prácticamente a cada hora del día, porque no tenía foco en solo uno de ellos, ¿no? Y tomé decisiones que ahora veo que son locas y tal. Y lo que pasó fue que al final, tratando de que las cosas salieran y tratando de que las cosas salieran, terminé gastándome todo el dinero que tenía, que era el dinero que había ahorrado Ujú. después de 16, siempre lo digo, Gaby, después de 10, tengo 37, cumplo en un par de semanas. Después de 16 años trabajando, tío, porque me alisté en el ejército con 18, o sea que llevo toda Claro. la vida trabajando como un cabrón. Y todo el dinero que tenía
Me lo pulí haciendo veces, pagándome un máster, como digo ahora, ¿no? De aprendizaje tras aprendizaje, pero el resultado fue que lo perdí todo, tuve que volver a casa de mi madre después de 16 años viviendo por mi cuenta, y fue un drama que te cagas, ¿no? Y en esa noche oscura del alma, ¿no? De verme lo más bajo de lo más bajo, dentro de las comodidades de tener una familia que me quería y que me quiere y que me apoya, porque hay gente que tiene auténticos dramas y yo soy un privilegiado incluso en las caídas, Ujú. me di cuenta que lo que necesitaba, ese fue mi gran aprendizaje de la primera etapa como emprendedor, era foco, ¿no? Y decir, tío, elige una cosa, sácala para adelante y después si quieres hacer otra, pues haces otra, pero lo haces en serie, no en paralelo, ¿no? Haces esto, lo dejas medio caminando y haces otra cosa, ¿no? Pero por ahora lo único que he hecho ha sido mantenerme en una cosa. Poco después de decidir empezar en una cosa, nació SOP, que es la versión 1.1 de lo que luego fue Mastery Weeks. Y Ujú. Mastery Weeks duró, lo lancé en un junio y lo congelé en el junio siguiente. Y fue el proyecto que más felicidad, sin duda, me ha traído en mi vida y es una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Y apareció gracias a centrarme en una cosa. De decir, muy bien que me haya comido la pastilla que nos han dado a muchos de que somos multipotenciales y divergentes del no sé cuánto. Sí, eso está muy bien. Pero hay que aprender que tener posibilidades de hacer algo no equivale a tener que hacerlo. Entonces, que tú Correcto. seas súper habilidoso y que seas una máquina y que tengas un montón de energía y que seas el tío más listo del mundo y puedas hacer tres cosas a la vez, no significa que hacerlas, sea lo correcto. Entonces, mi aprendizaje va a ser una y ya está. Eso que comentas es muy importante porque sí que es verdad que hay gente que tiene muchísimas empresas. Por ejemplo, José Elías, que ahora está súper de moda, que se ha metido. Ese tío tiene 138 empresas. Pero claro, Sí, él no lleva las 138 empresas. claro, Se apalanca en claro, sus empleados. Tiene gente claro. de confianza que le lleva a las empresas y él simplemente ve cada semana, pues va a Ujú, alguna de sus empresas a hacer pues la dirección que él quiere claro, llevar de su negocio. Él tiene la idea, la dirección y el foco en lo que hay que ponerse y él simplemente hace eso, o sea, gestiona, no hace nada más. claro. La gente que empieza de cero es muy diferente. Si tú tienes, en el caso de David, yo hubiera visto bien que hubiera hecho las cuatro cosas si hubiera tenido el poder económico de apalancarse en empleados. No podía yo, Si claro. no, es imposible. Porque Ujú, eso de la multipotencialidad también está muy bien. A mí también se me dan bien varias cosas a la vez, pero es que es ujú, imposible que yo las haga todas bien. O sea, si yo no tengo a alguien que me ayude en ciertas cosas, por mucho que me gusten, es ujú. imposible, porque es que del tiempo, todos tenemos 24 horas, es no hay más. O sea, Sí, 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 sí. es que hay gente con el mismo tiempo hace más. No, no hace más. Busca la manera, busca los sistemas, busca las formas de Ujú, apalancarse, sea en sistemas automáticos, sea en gente, sea en lo que sea. ujú, Pero ellos no lo hacen todo. Al ujú. final, y cuando ves a alguien que sí que lo hace todo, antes ha hecho cada una de las cosas focalizada. Por Sí. ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú puedes tener tu newsletter, imagínate ahora que te buscas con esto de la IA, te buscas una IA que te emule a ti y haga tu newsletter diaria y la escribe automáticamente y la envíe. ¿Vale? Te lo pongo como estamos hablando de emprendimiento utopía. ¿Vale? Me Si tú, gusta. con- si tú consigues hacer eso, tú no vas Sí. a dejar crecer en esas tasks, lo vas a automatizar No. y vas a Ujú. dejar tu tiempo en, por ejemplo, volver a abrir Mastery Weeks. Por Puede ejemplo, ser, te pongo un ejemplo, ¿vale? puede ser. O otro proyecto que tengas ahora en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque Ujú, el otro va funcionando solo y simplemente con a lo mejor un par de horitas a la semana de controlarlo, tienes suficiente. O si no tienes la IA, encuentras una persona que te escriba sin más, que tú le pagas un sueldo, pam, pam, porque te renta, porque has hecho tu numerito, si te renta, oye, pues me vale la pena. ujú. Y yo me dedico a este otro proyecto que me mola ahora mucho sin matar el que ya tengo. Sí, sí, total, Que al total. final es lo mismo que hacen las empresas que se dedican a una cosa, pero abren líneas de negocio. Al final, ¿por qué Ujú. abro una línea nueva de negocio? Porque tengo un empleado que hace eso. Que lo dirige, claro. Claro. Total. O yo digo, mira, al principio de año decimos, oye, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Pues tengo un departamento que hace esto, un departamento que hace esto y un departamento que hace esto. Al final te estás apalancando en cosas, pero se pueden hacer muchas cosas a la vez, sí, pero siempre empezando por una, de una en una y en foco, como bien comenta David. Ujú. Para mí eso es básico en todo. Al final, To- si no, es que es imposible. O sea, el tiempo es el que Total. es. Por mucho que os levantéis a las 5 de la mañana como hace este monstruo. No, Es una no, cosa. exacto. Aunque te despiertes a las 5 no, no sale bien. Ya lo he comprobado. Ay, sí, yo. Sí. No, Es pero eso. dale, dale. No, no, dile, perdona. Yo creo que la clave es lo que tú dices, tío.
O sea, no sabes lo que no sabes, ¿no? O sea, ahora veo muchas cosas, como a ti te pasará. Veo cosas que hacía al inicio que ahora me parecen una chorrada y que las haría de otra manera. Pero ahora en 3 años, que es poquísimo tiempo, lo pensaba el otro día, digo, eso es nada, es parte de un salto y tal, y la verdad es que esto que es un plan. Yo lo pienso, yo fui militar 11 años, ¿no? Entonces, como si ya años de soldado, comparado con el plan, ¿no? Entonces, tengo ahora un millón de historias para contar. Es muy probable que ahora mismo yo, primero lo que tú dices, ¿no? No tenga los recursos para tener 3 proyectos en paralelo, ¿no? Que funcionen. A lo mejor no tengo el dinero. Ujú. Tampoco conozco a las personas, ¿no? Tampoco tengo la habilidad para dirigirlas y tampoco tengo los aprendizajes de las hostias que me faltan por delante para poder llevar eso. Entonces, es muy probable que si yo intentara hacer ahora 3 proyectos, se fueran a la mierda igual. Sí, sí, lógicamente, ¿no? Por eso te digo que para poder hacer esos 3 proyectos tú tendrías que apalancarte en gente que ya sabe hacer Exacto, eso. exacto. Pero a lo mejor, exacto, a lo mejor dentro de 10 años, esa gente está en mi universo, los conozco, yo me veo bien, aprendo a gestionar personas y Correcto. tal. Y es en ese momento donde lo hago, porque es lo que tú decías, ¿no? Hay gente que dice, no, pero y tal tío tiene un montón de empresas y yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Pues no puedes porque no estás en la fase en la que está él. O sea, porque estás en el Correcto. mismo camino. Porque no has recorrido el camino. Tú estás aquí y él está aquí arriba. O sea, tú no puedes hacer esto de golpe. Exacto. Por muchos consejos que te dé él, ahora te lo coges, oye, pues mira, lo voy a contratar, me va a cobrar 20.000 euros por una mentoría, pero se la pago. Sí, Por sí, mucho sí. que te explique él, tú tienes que andar ese camino, porque es que hay mucha gente que Bueno, no entiende ese. Sí, sí que hay, por ejemplo, quien entra en tu membresía, sí. VIP tiene un checklist para trabajar en SAPTAS, Sí, que sí, sí. eso es el santo grial. Sí, sí. Exacto. Ese santo grial es paso por paso. O sea, cada día hacer clic, 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 hecho, 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 hecho. Si tú haces eso, tienes un sistema y una manera de trabajar que va a funcionar. Pero te lo tienes que trabajar tú. Tienes que andar ese camino, tienes que hacer ese checklist. Simplemente tú me has dado la herramienta para que yo ese checklist, para llegar del punto aquí a aquí, en vez de tardar un mes, he tardado una semana. Eso es lo único que puedo recortar. El tiempo un poquito. Pero tengo que andar el camino. Porque si no, lo otro sería contratar a ese tío que está ahí arriba para que me haga el trabajo. Y ese tío ahí arriba no te va a hacer el trabajo porque ya tiene lo suyo. Claro. Y Sí, es sí. imposible pagarlo. O sea, por eso te digo que To- al final Totalmente. el tema es eso. Tú puedes llevar 400 proyectos de aquí un tiempo, pero cuando hayas recorrido tu camino y hayas visto cómo te funciona lo que tú tienes, te has focalizado en lo que estás haciendo. Capaz yo creo que lo estás haciendo muy bien porque es lo que tú Sí, dices, sí. oye, tenía el Mastery Weeks, vi que quería hacer otra cosa, pero necesitaba foco, lo congelo porque ahora mismo me interesa más lo otro No voy a ver. y en vez de matarlo, lo tengo ahí aparcadito, ya está. Sí, sí, total. O sea, y fíjate lo del checklist. Me voy a pegar un tiro en el pie, pero me da igual porque creo que es real lo que voy a decir. Me estoy pegando muchos tiros en el pie. Vale, lo que iba a decir. Incluso si te doy mi checklist, a ti no, pero a una persona que entra de la calle, o sea, tú tienes un huevo de experiencia, a ti te lo doy y tiras para adelante a muerte. Pero si empiezas de 000, yo te doy mi checklist y tú lo puedes seguir. Y lo puedes seguir. Y lo seguirás. Pero vas a tardar más que yo en hacerlo. Y más que nadie. Lógicamente, ¿Por qué? lógicamente. Porque aunque sea lo mismo, hay una parte que es el darte cachetones constantemente durante años, que tú sabes mucho más que yo de eso, porque llevas mucho más que yo emprendiendo y aprendiendo cosas, que también genera una serie de habilidades blandas, carácter, mentalidad, lo que tú quieras, que al final hace que las cosas fluyan mejor. Ejemplo, yo te digo, por ejemplo, en el checklist, te digo, mira, pues esto es real, hay un punto del checklist que dice, lanza un podcast como activo de marketing para tu proyecto, ¿vale? Entonces, yo te lo puedo decir y te doy una guía de cómo se hace. Pero ahí luego entra, cuando tú estás empezando, todas las comidas de coco, el rollo, que sí, que sí no, que no me atrevo, que me da miedo, que no sé qué, no sé cuánto. Y esos bloqueos que hace que mi método funcione, ¿no? Pero el tiempo de decisión y ejecución varía según la experiencia de la persona que coja el checklist. Lógicamente. Entonces, yo, por ejemplo, si cerrara, y a ti te pasaría igual, o sea, si yo cerrara hoy crecer en Substack, Dios no lo quiera, tardaría los días que me apetezca en crear otra historia parecida, ¿no? Porque ya lo he hecho antes, ¿no? Sin embargo, si le doy a una persona el checklist y le digo, mira, sigue esto,
si no está acostumbrada, le va a costar. Y parece que me estoy, ¿cómo te digo? Antivendiendo, ¿no? Y digo, No, joder, al contrario, yo creo que te estás vendiendo muy bien, porque viene a ser lo mismo que estos grandes super mega millonarios que de sí, un día para otro se arruinan y tardan 1 o 2 meses en volver a tener otra empresa millonaria. claro, ¿Por claro. qué? Porque ya han recorrido el camino y saben cómo se hace. Y ahí está el tema. Ujú, Y yo creo que te estás vendiendo muy bien por esa razón, porque es que el tema no es solo tener que te den la herramienta, pues es que esto es muy fácil. O sea, tú quieres enviar correo, sí, tienes Outlook, envía correo. Claro, si tú no has tocado Outlook en tu puñetera vida, Escribe, sí, sí, sí. claro, si tú no has tocado Outlook en tu puñetera vida, vas a ver el programa y no sabes saber por dónde empezar. Si tú coges a alguien que lleva usando Outlook 10 años, en 5 minutos te va a explicar cómo funciona, cómo puedes enviar un mail, cómo te puedes hacer carpetas, Sí, sí. cómo puedes hacer automatizaciones con el Outlook para que los Ujú, correos te entren automáticamente donde tú quieras, que el spam sí, se sí. te vaya para donde quieras. Todo eso tú vas a tardar 6 meses en aprenderlo. Si coges a un tío Ujú, como tú, que sabe cómo funcionan los actas, que no sé qué, que tiene un checklist, que te explica cómo funciona el checklist y que te da claro. consejos para cada uno de los puntos del checklist y te lleva de la manita, es mucho más fácil. Que sí, que hay que hacer una inversión. Vale, pero es que esa inversión es el retorno que vas a tener tú después en ahorro de tiempo tuyo. Que otra de las Ujú, cosas que la gente no entiende es que cuando nosotros valoramos o sea, nuestro trabajo, le ponemos una cifra. Y creo que eso es un error. Tenemos que ponerle tiempo. O sea, al final, yo creo que la medida clave para saber cómo vamos a triunfar o no es el tiempo. O sea, tú estás vendiendo tu tiempo por dinero. Cuanto más dinero ganas con ese tiempo, mejor te irá. Pero cuanto menos tiempo gastes y más ganes, mejor aún. sí, Pues sí, te digo, claro. entonces la gente vende su tiempo por dinero y pone, no, es que yo gano 3.000 euros, es que yo gano 4.000 euros. Sí, Vale, claro. gano 3.000 euros y te acabas de comprar un iPhone que te ha costado 1.200. No te has gastado 1.200 euros, te has gastado 3 semanas de trabajo, cabrón. Claro. ¿Vale? Tú para recuperar esos 1.200 tienes que trabajar 2 semanas. Si ganas 3.000 euros, es una tercera parte, pues 2 semanas. Son 2 semanas de tu tiempo para comprarte eso que te acabas de comprar. Y yo creo que ahí, si tú cambias Vaya si cambias ese punto focal, ese paradigma de mi valoración, mi foco tiene que ser ganar tiempo, no ganar dinero, yo creo que Ujú, después ahí multiplicas tu dinero, porque te claro. centras en optimizar el tiempo y darle más valor a lo que haces y ganar más pasta con lo que haces. Sí, sí, sí. Totalmente. Y para mí yo Totalmente. creo que el foco de esta sociedad está enfocada en el dinero y yo creo que el dinero es una herramienta y al final llega. Si el dinero siempre llega, pero esto también es cuestión de mentalidades y de creencias limitantes. Al final, claro, lo que tú comentabas antes. Si a ti te han dicho que eso está mal y que ganar dinero está mal, pues lógicamente nunca lo vas a hacer. Si te quitas esa creencia limitante y ves el dinero como lo que es, que al final es una puñetera herramienta, cuanto más hagas sin enfocarte en el dinero, más retorno tendrás. Sí, sí, total. Total. Me viene algo a la cabeza. O sea, lo que tú hiciste justamente de pagarle a alguien para que te ayude, no a recorrer el camino, sino que encienda la linterna y te enseñe dónde está el camino. Y digas, mira, pues por ahí. Correcto. No, Eh, es que yo ya tengo un pequeño inciso y ahora sigues, perdona. Es no, que cuando yo digo que alguien te ayude, no es alguien que lo haga por ti. no, no, exacto. Es Ujú. alguien que te Te enseñe a entiendo, te hacerlo a entiendo. ti. Ujú. O sea, que te explique, pero que lo hagas Sí, sí, tú. Porque si no, claro. es que si no lo otro, lo que estás haciendo es contratar a un empleado. Ujú, totalmente, totalmente. O sea, estoy contigo 100%. Y lo entiendo porque además es lo mismo que es lo que hago yo e intento hacer, ¿no? Y de hecho, esto va a ser, como antes dijiste que soy Mr. Venta, se van a creer que lo hago que lo hago para vender. Pero una cosa que intento hacer siempre, esto es verdad, es importante, ¿eh? Una cosa que intento hacer siempre es, si puedo, y me interesa un servicio de alguien, recordar, me dicho, intentar comprar a esa persona el servicio más caro que pueda permitir. Es, que si tú tienes un libro, una membresía y un 1 a 1, ¿vale? Yo puedo intentar ir a 1 a 1 básicamente. Porque el proceso que sería mi checklist es valioso. Hacer el bloqueo que hay de plantas y mentalidad. Y creo que el cambio no solo la, sino el que les ayudemos a crear mucho más
del tío de la fuente, más fácil es que esa persona te coja y te diga, tío, vamos, puedes hacerlo, hazlo, que en el caso contrario, por ejemplo, comprarte un libro y automotivarte tú solo con el libro y tal, que Lógi- considero cosa grandísima con libros, ¿no? Pero, lógicamente, pero es lógicamente, 100%, sí, sí. el valor de alguien que te apoye o que te ayude o que te diga cómo se hace algo, no es el cómo se hace algo, en mi opinión, ¿eh? Sino que esa persona, por eso digo, quien esté buscando mentores o quiera apuntarse a membresías o quiera no sé cuánto, que se fije en el mentor y diga, este tío me inspira a hacer cosas o a intelectualizar todo este rollo. Es decir, me inspira, me motiva. No hace falta que el tío de gritos y salte y ponga música. Como hacíamos nosotros antes, ¿te acuerdas? Esto hay que explicarlo y es que en el Mastery Week una de las cosas que hacía antes de empezar y más o menos a la mitad de las sesiones era que te hacía levantar, ponía música y te hacía saltar. Sí, 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 Que guapísimo. Por eso lo aprendí de Tony Robbins. eso lo aprendí de Tony Robbins, totalmente. O sea, es eso. Teníamos, pues a eso me refiero, ¿no? Entre comillas. O sea, el método de Mastery Weeks es la cosa más plana del mundo. No Mastery Weeks, sino lo que hay detrás. Ujú. Digo y vete a buscarlo cada semana. O sea, es Sí, coger sí. trabajar por sprints. Eso es Scrum. Sí, pero hay una cosa que es por lo que la gente se apuntaba Sí, y es otro de los puntos clave, en mi opinión, para cuando quieres hacer algo sí, y que tiene que ver con la motivación. claro. Lo comentaba precisamente el otro día grabamos, estuve en el podcast de Raúl, que tú ya has estado, tu hermano también, Vaya máquina. un máquina, y se lo comentaba sucintamente. Para mí el tema de la motivación es una chorrada. O sea, la motivación te sirve para empezar una cosa, pero se te acaba a los 10 minutos. Es Sí, como sí. que se apunta al gimnasio, le dura una semana, al cabo de una semana ya no tiene ganas de ir. Entonces, para mí el punto ideal es que no hay que tener motivación, hay que tener disciplina. Y si tú no tienes disciplina porque no sabes hacerte un contrato contigo mismo y cumplirlo, Sí, sí. la herramienta clave aquí es rendir cuentas. ¿Cómo rindo cuentas? Wow. Me tengo que justificar delante de otra persona. Si yo quedo con un amigo para ir al gimnasio y le doy plantón 3 días, me va a mandar a la mierda. Me obligo yo a ir porque he cogido un compromiso con otra persona externa a mí y por ego, porque al final todo es ego, yo no quiero quedar mal con esa persona. Si yo te contrato a ti un 1 a 1 y vamos al 1 a 1 y yo no hago nada, primero tú me vas a dar la mierda, yo voy a perder el dinero, porque tú me dirás, chato, aquí estamos perdiendo el tiempo, Claro, ¿para qué cojones más contratas? ¿Vale? O es como si contratas a un coach o lo que te dé la gana, me da igual, lo que a ti te sirva. Pero ese rendir cuentas, yo creo que es el punto clave de que si, oye, tú quieres hacer algo, tú por ti mismo no puedes porque lo sabes, porque te conoces, y hostia, es que sí, es como tener la dieta. Me voy a poner a dieta y tal, pero voy a comer, tal. Hostia, pues si tienes las posibilidades, contrátate un tío que te lleve la sigo dieta allí, ¿no? y que te haga la dieta, o incluso que te haga la compra si hace falta y que no te compre lo que tú vas a comer y que tú te obligues a no comprarlo porque le tienes que dar explicaciones a ese tío. Es un ejemplo chorra, ¿eh? No, no, no. Pero, Súper válido. pero en tu caso es eso. Si yo te contrato a ti un 1 a 1, es para que tú me des una manita y porque yo sé que tú me vas a dar caña. Y tú vas a decir, oye, pum, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. De aquí a una semana quedamos y me muestras lo que has hecho. Claro, si yo de aquí a una semana quedo contigo y no he hecho nada de lo que me has dicho, vas a decir, chato, me estás tomando el pelo, lo dejamos. Yo no vengo aquí a perder el tiempo, sí, me has pagado, pero oye, mira, te devuelvo tu dinero y ya está. Exacto, tal cual. Tal cual. Que yo creo que el punto clave ahí es el rendir cuentas. El rendir cuenta. Total, tener una fecha de entrega. Sí, sí, es eso. Es decir, ver en el calendario que el martes que viene ¿hoy qué día es? No, es miércoles, ¿no? Oye, El, miércoles. mar- el martes que viene. El martes que viene tener a alguien allí, ¿no? Esperando. Es Exacto. el mejor motivador que ponerte a dar saltos y brincos y tal y tomarte un café, ¿no? Porque es lo que tú dices, eso dura un rato y luego vuelves otra vez, aterrizas y se Exacto, acabó. no, no, y tú puedes pensar, y a mí me ha pasado, yo he empezado en Saltar, he empezado hace, como tú bien sabes, hace un mes. Hombre. Un mes justo, además, no tiene más, un mes justo. Eh, Nosotros hicimos un lanzamiento 2 semanas antes, que con el conseguí los suscriptores que conseguí gracias a ti. Pero ¿por qué fue así? Porque pusimos una fecha límite, yo tenía un compromiso contigo, no solo contigo, porque al obligarme a publicar tenía un compromiso con la gente que ya me seguía. Importante. Entonces, yo ahora que tengo mis actas y que tengo gente dentro y que he dicho que cada jueves voy a publicar una newsletter y que cada mes voy a publicar un podcast, lógicamente, cuando no lo haga, voy a estar fallando a mucha de esa gente que seguramente se va a desuscribir
o va a perder totalmente la credibilidad que voy a tener con ellos. O sea, ¿qué credibilidad tengo yo si digo que hago una cosa y no la hago? Totalmente. Entonces, que Totalmente. es otra forma también de, pero al final es lo mismo, es rendir cuentas. No a una persona en concreto, sino a una comunidad que te está siguiendo. Ese es el gran truco por el que las newsletters diarias funcionan. Porque cada mañana tienes una fecha de entrega. O sea, cada mañana hay, Claro, hay X número de personas que están esperando tu email. Entonces, cuando quienes quieren probar el email diario, yo es que no conozco otra forma, porque empecé del email diario desde el día uno, ¿no? Pero me da la sensación de que es más fácil que cualquier otro modelo, por eso, en mi opinión, ¿eh? Porque yo sí, soy sí, mucho sí, sí. de llevármelo todo, en mi opinión y en mi caso personal, de llevármelo todo, lo digo en todos lados, tratar de hacer lo que quiera hacer cada día, siempre. Porque es mucho más fácil meterme en el piloto automático y dejar que mi cuerpo fluya allí y decir, me despierto por la mañana, me tomo un café, lanzo el email, hago no sé cuánto, pam, 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 me sale solo, que el tener una fecha en X día que tenga que hacer el email por mi personalidad o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando lanzas el email diario, hay muchas personas que quieren hacerlo, si no quieren hacer, los que no quieran que no lo hagan, que se mantengan donde están, porque todo puede funcionar. O sea, a mí me mola el email diario, mis referentes escriben diario, entonces yo escribo diario. Pero al que le mole semanal y sus referentes escriban semanal y quiera semanal, porque lo haga semanal, no pasa nada. La cuestión es tener eh, esa fecha de entrega y lo que digo, el que quiera probarlo, que piense que eso de la fecha de entrega diaria le va a ayudar un montón. Porque la gente que quiere probarlo y no lo prueba, no lo hace porque le da la sensación de que es más difícil de lo que en realidad es. Ujú. En realidad es mucho más fácil de lo que se están imaginando. O sea, es difícil mantener una newsletter diaria en el largo plazo. Muy difícil. Sobre todo es difícil. Como hacer cualquier otra cosa cada día sin fallar. Cualquier cosa. Sí, pero creo que ahí tienes razón que es más fácil que una semanal o una mensual, por Sí, una sí. sencilla razón, porque entramos en otro punto de la mentalidad, que Ujú. es el hábito. Al final, tú coges un hábito, tú te has cogido una rutina que es te levantas, te haces tu cafecito, Es te correcto. haces tus ejercicios si haces ejercicio por la mañana o si no sé qué, y tú te has hecho tu rutinita, entonces que cuando acabes tu cafecito, te has sacado de levantar, te has duchado, no Ujú. sé qué, has hecho tu ejercicio, tú coges tu tacita, te sientas ahí y te pones a escribir. Sí, Y sí. esa es tu rutina. Y cuando tú Ujú. acabas eso, te vas a trabajar o te vas a hacer lo que te dé la gana. Sí, sí. Pero claro, y ahí entra el tema de los hábitos. En el momento que entras, eso lo has convertido en un hábito, te sale solo. Ujú. Al final es... Totalmente, es lo que tú dices, es aprovechar, no lo había visto así, pero sí, la palabra es hábito, totalmente. Es automatizar tu cabeza, que una cosa que hagas una vez a la semana se convierta en un hábito, o sea, es tal cual tú dices. Vale, porque yo estoy seguro, y eso, y yo creo que te lo puedo demostrar empíricamente, yo estoy seguro que tú después de 3 años y medio escribiendo una newsletter diaria, ahora Ujú. te pasas, no te digo ya 2 días, un día sin escribir, imagínate que fallas No. un día. No, vale. Aparte de que tú ya sé que no te lo permites por tu Ah, manera no, de no, ser y no, por no, no, todo, he fallado muchas veces, ¿eh? Oye, otro vale. día Pero, hablamos de pero eso. yo estoy segurísimo que el día que fallas, ese día para ti se convierte en un día de mierda. O sea, te sientes fatal, no estás Sí, sí, contento, te sale todo mal. sí, Estoy sí. segurísimo que te pasa eso. Sí, o sea, yo he fallado en grande, en las de newsletter, los 3 años y medio, en dos periodos en los que estuve muy jodido mentalmente, ¿no? O emocionalmente, voy a decir, ¿no? Entonces dije, a la mierda, paso de la newsletter y estuve, pues ponle 15 días sin escribir uno y el otro, pues otros 15, ¿no? Que esa es una de las cuestiones del largo plazo, ¿no? En las newsletters diarias. Y es que mi hermano justo habló de esto hoy, esta mañana, en su email de Miradero, ¿no? Que cuando escribes diario, tú todos los días no estás bien. Hay días en los que estás mal y tú lo has visto. Tú leíste un email mío que lancé una vez, Gaby, que lo digo para que lo sepa todo el mundo, que quedamos después porque tú me lo pediste y me ayudaste porque tenía una movida en la cabeza que te cagas. Sí, sí, es que si Y, ese email me tocó, digo, este tío no está bien, déjame hablar y con él. te doy las gracias públicamente, tío, que ya te lo he dicho otras veces, porque ese día estaba en la mierda, pero de las mierdas, absolutas. O sea, bajada de emprendedor absoluta. Tenía que escribir un email y lo escribí, como tampoco planifico esto, sino que me pongo a escribir y ya está. Y salió un email que tú lo leíste, yo lo he leído después y digo, hostia, tío, es que ¿Cómo coño he esto es... escrito esto? Claro, claro, no por vergüenza, porque ya me da un poco igual, sino por decir, joder, ¿sabes? Que es una persona que está sufriendo leer eso, ¿eh? O sea, el que escribe eso, que soy yo, ¿no? Pero verlo desde fuera digo, tío, o sea, aquí estaban pasando cosas, ¿no? Entonces, en momentos, pero ese día incluso escribí el email, ¿no? Entonces, en ciertos momentos lo he dejado
por eso, ¿no? Por momentos chungos de decir, tío, pasa algo grave en mi vida, en mi opinión, y digo, mira, la newsletter, paso que le den a esto, y después la he vuelto a recuperar. Entonces he tenido como 2 lagunas así de 15 días, una cosa así, ¿no? Pero ahora mismo Y no fallo. una cosa, ¿y cómo te sentiste esos 15 días? Aparte de que tú ya te sentías mal de por sí, Sí, el no escribir la newsletter que tú tenías ese hábito, el no levantarte cada día, tomarte tu cafecito y ponerte a escribir, ¿cómo sí, te sí. hacía sentir? Eso, o sea, al principio, quitando la parte emocional, Ujú, pues como tú dices, que te falta algo, ¿no? Entonces yo volví a la newsletter diaria porque me faltaba algo. Que me faltaba algo de mí mismo, que era la newsletter diaria. O sea, yo la newsletter diaria tengo la suerte de que escribo cada vez peor, pero es una parte importante de mí. Y muchas veces me dejo fluir y es una especie de. Aquel día fue como una estallada terapéutica que necesitaba, ¿no? Pero es algo que es como un journaling que hace mucha gente, esto de escribir por la mañana, que yo lo hice muchos años. Y de hecho fue ujú. como la antesala de la newsletter diaria, que yo llevaba cerca de 2 años escribiendo cada mañana 750 palabras, sin pensar, simplemente para sacarme cosas de la cabeza, ¿no? Que es una técnica que se llama páginas matutinas Ujú. del libro El Camino del Artista. Y estuve 2 años haciendo eso, y cuando me puse a escribir el email, pues era lo mismo con un poco más de fricción. En aquel momento hablaba de desarrollo personal al inicio, o sea que era como muy tal. Y como te digo, la newsletter para mí es un activo de marketing, está claro, me genera dinero, maravilloso. Pero la suerte que tengo es que muchas veces me apetece fluir y decir lo que me da la gana allí. Lo digo, suelen ser de los mejores emails, cuando tampoco estoy pensando en vender, sino que digo lo que está pasando y lo que me apetece y tal. Y entonces, cuando estuve ese tiempo sin escribir, como tú dices, sentía que me faltaba eso. Como que cuando te acostumbras, lo que tú dices, cuando te acostumbras a algo y lo dejas, te falta algo. ¿Sí? Como Lo echas de menos, sí, sí. exacto, dejas de escribir el diario de las mañanas, llega un momento que estás denso, como, ¿sabes? Dices, Sí, sí, necesito sí. algo. O el gimnasio, que ahora he vuelto al gimnasio. De hecho, me acordé cuando estuve de bajón que hablamos, que me dijiste, tío, pues vuelve a entrenar si puedes y tal, y en aquel momento no volví, pero llevo ahora tiempo entrenando por las mañanitas en el gimnasio. Y al principio, lo que tú dices, motivación 4 días, bajón de, ¡buah, qué chungo! Pero después ya lo he recuperado y ahora que he cogido la mecánica, estoy seguro de que si me salto un día, Te encuentras mal, sí, o sí. dos, me encuentro mal. Y digo, tío, es que estoy raro, es que quiero salir a hacer algo, es que estoy metido en la casa, es que quiero tal. Sí, sí, te Entonces, falta ese chute de energía que tienes ahí. la newsletter es eso. En realidad es eso, soltar lo que tengas ahí y si puedes vender, vendes y si no vendes, pues ya venderás mañana. Sí, sí. Oye, David, pues me ha encantado. Llevamos ya una horita hablando. Joder, Se pasa rápido el tiempo cuando estás con gente crack como tú. tú sí que eres. Me ha encantado, tío. Me ha gustado mucho la charla. A mí también porque yo creo que la gente, si lo escucha bien y lo que digo siempre es que no cojáis las experiencias literales, sino que sacar sistemas, sacar ideas, sacar cosas que os podéis aplicar a vosotros, ¿sabes? Porque tú dices, David tiene un checklist y tiene una manera de trabajar exactas, que sí, tú lo puedes seguir, pero tú le tienes que dar tu manera de ser y tu manera de trabajar, porque tú no eres él, no vas a hacer las cosas igual que él, por lo tanto, te va a funcionar no igual que a él, sino a tu manera. A lo mejor te funciona mejor, a lo mejor te funciona peor, Mejor. no tiene nada que ver. A lo mejor resulta Ujú. que tú le das un punto que descubres alguna historia que te va mejor siguiendo su sistema. Pero eso pasa con todos los sistemas. Al final los sistemas son una guía. No creo que sea algo en lo que tengas que centrarte literalmente y hacerlo paso a paso todo tal como lo hace otra persona. Que es lo que dices, copia, pero dale tu toquecillo, lo que hablamos al principio. Me ha encantado la charla, David. Ha sido un placer estar aquí contigo. Repetiremos más adelante, ¿no? Porque yo creo que podemos hablar de muchas más cositas Sí, y hablamos enseñar a más. la gente, enseñar a la gente truquitos de exactas y de mentalidad y de estas cosas que hemos hablado hoy, que yo creo que han salido muchas cosas muy interesantes Para adelante. y nos lo Pero hemos pasado genial. yo súper, ¿eh? Pero la próxima ponemos música y bailamos aquí. Por Vale, los viejos tiempos, por los viejos tiempos. prometido y además No, no. la gente que nos está escuchando, vamos a hacer lo de rendir cuentas. La próxima, David nos va a poner música y se va a poner a bailar. Bueno, bueno,
veremos, ya veremos. Pues Gaby, tío, muchas gracias por el ratito. Me ha encantado. Gracias a ti.